Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Acuario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Bueno, mi queridísimo Acuario, respecto al trabajo, esa estabilidad que tú tenías, los que estáis trabajando, la ves a día de hoy un poco confusa, pero la ves confusa no por ti, por lo que estés realizando, sino por otra persona. Hay otra persona que interfiere aquí, que dicen las cartas que te genera cierta confusión acorde con la estabilidad que tú tenías. O sea, que esto lo que quiere estar diciendo, Acuario, que esta persona como que intenta dejarte a ti atrás o intenta quitarte valor en tu trabajo. Acuario, que estéis esperando noticias respecto a lo laboral, dice, tú vas a tener la noticia que estás esperando. Aunque tengas mucha confusión sobre esto, la vas a obtener. Noticias de crecer dentro del lugar que tú estás trabajando y posibilidad de hacer algo más dentro del lugar que tú estás trabajando. Los Acuarios que no estáis trabajando, yo veo noticias de trabajo para ti, pero en este caso, Acuario, yo no estoy viendo lo que es una firma de contrato. ¿Bien? Acuario, que tenéis un negocio, tenéis cierta confusión, no sabéis muy bien cómo vais a hacer ciertos cambios que son necesarios dentro del trabajo. De hecho, a día de hoy no tienes nada claro, Acuario. ¿Habrá un cambio dentro de tu negocio? Sí. Y es como volver a algún método o forma de trabajo que estabas haciendo anteriormente en un pasado. Y es algo que será positivo para ti y tu negocio. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Acuario y tu economía. Vamos a ver. Mi queridísimo Acuario, respecto a tu economía, todos los que estéis esperando un dinero que tenga que ver con algo familiar, dice, esto se soluciona. ¿Que tienen que salir a la luz muchas cosas? Pues sí, pero esto se soluciona y como que llega el avance, ¿vale? En este caso, llega el avance. Llega la resolución, sea positiva o negativa. Los Acuarios que estéis esperando la venta de una vivienda o el generar dinero con una vivienda, un terreno o algo por el estilo, también llega ese momento. Llega el momento también de concluir ciertas cosas. Los que tengáis viviendas a medias, que estéis en separación y todo eso, hablan de un proceso que está a punto de terminar y que se solucionará satisfactoriamente, Acuario. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuarios que estáis solteros. Acuario que estáis solteros. Vas a conocer a alguien. ¿Dónde vas? Dice, hay un desplazamiento que tú vas a hacer, en el cual un pequeño desplazamiento, no tiene por qué ser un gran desplazamiento, ¿vale? Dice, hay una reunión, estás con más gente, dice, y en esa reunión en la cual estás con más gente, dice, conocerás a alguien. Pero aquí este alguien está en un proceso extraño de su vida, o sea, no está ni con nadie, ni está separado, ni está con esa persona. O sea, que está aquí en un punto intermedio que no sabe qué va a pasar muy bien con la relación del pasado. Bien,
Entonces, yo lo que sí veo que esa persona le haya podido ofrecer o dar ilusiones a la persona del pasado. Por eso aquí simboliza como que traicionará a la persona del pasado, pero es que realmente no está del todo con la persona del pasado. Bien, no hay una relación plena, no hay una relación normal. Bien, vamos a ver qué más. Acuario que estáis solteros. ¿Puede esto empezar como una relación, entre comillas, oculta? Sí, así lo dicen las cartas. Mira, ¿ves? Y aquí confirman las cartas, oye, que esa persona todavía está en comunicación con alguien del pasado, entonces pues todo esto pues tiene un proceso. ¿Qué pasa aquí? Acuario, entre vosotros dos podría haber hijos de por medio, o sea que podría haber embarazos en esta historia, sí, pero esto sería más adelante, los que podáis quedaros embarazados. Los que no, esto no es para ti. Acuario, solteros. Es una persona que tiene que concluir su vida en otro lugar. O sea que posiblemente esta persona de su pasado esté en otro lugar y le haya prometido a esa persona que se va a ese lugar. Finalmente no se va a ese lugar. O sea, porque apareces tú en su vida. ¿Bien? Es una persona que se me simboliza un poco más joven que tú, Acuario. ¿Vale? Y por lo que veo en las cartas, Acuario, creo que es una persona con la cual tú vas a pasar gran parte de tu vida, o sea que podría ser una persona importante, ¿bien? ¿Esta persona podría tener cargas familiares? Sí. Y aquí está el punto en el que esta persona puede sentirse chantajeado o chantajeada, ¿vale? Pero que esto no va a influir en tu relación. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. ¿Ves? En un principio de la historia hay muchas indecisiones. O sea, como que sí, que no, que sí, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, espérame, quiero estar pero no puedo, en fin, todo ese tipo de cosas las vas a ver en esta historia, en esta relación, ¿vale? En un principio. Esto no quiere decir que vaya a durar siempre así, hay un proceso, ¿vale? Aunque tú en un principio esto lo veas muy complicado, yo te digo que yo te veo en un futuro con esta persona. Yo te veo en una relación formal con esta persona. Lo que pasa es que, claro, la situación que tiene ha de tomar decisiones consigo mismo, consigo misma. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, claro, es un proceso en el cual tú te puedes sentir apartado, apartada, puedes sentir que es una relación oculta, puedes sentir incluso que no quiere una relación, en fin, puedes sentir muchísimas cosas. Vamos a seguir. A mí me gusta mucho esta persona, Acuario, porque es una persona que en el momento que dé ese paso al cambio, es una persona bastante leal. ¿Bien? Entonces, no creas que ha traicionado a esa otra persona. No hay una traición. No tenía claro tampoco lo que quería. O sea, su vida, su futuro estaba totalmente incierto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Acuario que estáis casados en convivencia y Acuario que estáis de novios. Acuario, casados en convivencia y novios. Vamos a ver
cómo están las energías. Puede haber estancamientos en la relación de cara a futuro, así lo dicen las cartas. Dice, se va a tener la sensación de que volvemos a un punto en el cual ya nos hemos encontrado, a una misma situación del pasado. Dice, siento el alejamiento de mi pareja, como que hay cierta inestabilidad en alguno de los dos que genera ese alejamiento. No es físico, es un alejamiento emocional. ¿Pero por qué este alejamiento emocional? Dice, ha habido muchos momentos en la relación en los cuales uno de los dos ha querido vivir la relación como de solteros, ¿no? Entonces, este es el punto en el cual tú te puedes encontrar de nuevo. Pensar y que te demuestre esa persona que quiere volver a hacer esa vida de soltero, ¿bien? O de soltera. Como que quiere escapar un poquito de la monotonía, ¿no? Es lo que yo estoy viendo aquí, Acuario. Vamos a seguir. Acuario, casados, en convivencia y novios. ¿Pero por qué sucede esto? Os preguntaréis muchísimos de vosotros. Dice, hay comunicaciones con terceras personas que no están en el mismo lugar. Hay distancia entre ellos dos. ¿Bien? Ahora, ¿llevarían esas comunicaciones a algo más? Lo dudo mucho. Porque son comunicaciones que vienen y van. O sea, que esto ha pasado en otra ocasión. ¿Vale? Entonces, Acuario, casados, se avecina esta situación, pero esto no quiere decir que entre vosotros vaya a haber una ruptura. No hay una ruptura. De hecho, dicen las cartas, estas comunicaciones que ya en un pasado ya sucedieron, dice, podría ser de las últimas. Y yo creo que es de la última vez que aparecerá o aparecería esta persona. ¿Bien? En cuanto a desplazamientos y todo eso, dice, uno de los dos se tiene que desplazar por trabajo y esto no gusta al otro, genera cierta desconfianza al otro. Bien, vamos a ver qué más. Casados, en convivencia y novios. Esto es una etapa más, Acuario. Así lo dicen las cartas. Esta etapa a ti te suena, esta etapa ya la has vivido. Pero si yo estoy en lo cierto y es la última vez que esta persona aparece, digamos que sería la última etapa negativa relacionada con esto que estamos hablando. O sea, lo que hablan después las cartas es de un compromiso entre vosotros. Ya depende cada uno lo que quiera aguantar. También lo digo. Porque el que se comunique con otra persona para muchos de vosotros será una traición. ¿Vale? Vamos a seguir. Luego veo también como que se le culpa mucho a las amistades. Dice, te dejas llevar de las amistades, o gran parte de culpa de todo esto que está pasando es la gente con la cual te rodeas. Quieres vivir una vida que llevan tus amistades y que tú no puedes vivir. Esta es la situación que yo veo también, ¿eh? Vamos a ver qué más. Esto tiene un tiempo de duración, 15 días aproximadamente, ¿eh? Acuario, yo te diría que no te alarmes en este caso, porque no va a durar más de ese tiempo, ¿eh? Esa inestabilidad. Que los que ya habíais pasado por esto, pues ya sabes que entráis en otra etapa más positiva. Cuidado con los chismes y con lo que se especula respecto a vuestra relación y sentimientos. Y aquí sí tiene que ver la gente con la cual se rodea la persona. Aquí sí tengo que decir que la gente especula o dice cosas que no son, en cuanto a las emociones y los sentimientos. Pero vamos a ver qué poder le da tu pareja a estas personas para opinar de esa forma. También lo digo, ¿eh? O sea que aquí hay que mirarlo todo. Bien, Acuario, o sea que yo lo que te digo ante esta situación, que no te preocupes, que por muchas cosas que haya ahora y notes a tu pareja distante, llega también una calma de cara a futuro. Bien,
Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Si das un paso adelante, que lo des teniendo las cosas muy claras. No des un paso adelante teniendo dudas de la decisión que estás tomando. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Acuario y tu salud. Cuidado con las caídas, inflamación de piernas, Acuario, y ciertos estados de ánimo. Aquí salen, el estado de ánimo sale un poquito bajito. Como siempre os digo, Acuario, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje general. Todo lo que tú pienses que tienes dentro de ti mismo es que lo tienes. Que nadie te haga dudar de si sí lo tienes o no lo tienes. Nadie te puede hacer dudar de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que quieres y de lo que no quieres también. ¿Bien? Acuario, el número 9 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.